contacto con Ángel Sayón en este momento, a ver si ya ha formalizado, ha resuelto el tema del sonido y la conexión de sonido. Si no, lo dejamos para luego, por favor, Friendly. ¿Tenemos contacto? Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te copia bien en este momento. Bueno, muy bien. Disculpa, fui yo quien no tenía activado, desafortunadamente, porque estaba conduciendo el micrófono, así que el problema vino de acá y les pido disculpas por ello. Estaba escuchando. Excelente. Mire, hermano, muy bien. 5-5 se copia. Mire, en escena tenemos a Ricardo Nieves, el doctor Ricardo Nieves, a Domingo Páez, Fafa Tavera, el profesor Lenchi Vargas y Federico Jovine. Un nuevo equipo. Tú no habías tenido contacto con este nuevo equipo que está en Sol de la Tarde, pero igual, bienvenido el patrón a este espacio. ¿Cuál es la reacción de la comunidad cubana en Florida? Cubanoamericana, claro, en función de este cambio de medidas y políticas del Estado norteamericano frente a Cuba. Bueno, les escuchaba y tienen razón ambas partes. Ya no se trata solamente de esta comunidad cubanoamericana histórica a partir del triunfo de la dictadura castrista en 1959, que era una ultraderecha reaccionaria. Hay otras generaciones que se han sumado y que desafortunadamente, para la opinión de aquellos que iniciaron esta comunidad cubanoamericana, principalmente en la ciudad de Miami, no piensan igual. Hay ya no solamente cubanos americanos por razones políticas, sino que desafortunadamente hay muchos que se identifican como inmigrantes económicos. Son personas que no tienen conciencia en ese pensamiento histórico del exilio, de que cualquier flexibilización para con el régimen va a ser utilizada para continuar reprimiendo, pero al mismo tiempo piensan que cualquier acción para castigar al régimen únicamente va a servir como pretexto para que ese régimen se mantenga. Y es verdad que mientras que han habido flexibilizaciones, no ha habido cambio alguno, pero mientras han habido también medidas estrictas, no hemos visto el cambio que desean la mayoría de los cubanos americanos aquí en Miami. Lo que quiere decir que sí hay unas reacciones encontradas. Hay quienes están a favor, que creen que sus familiares en Cuba no tienen la necesidad, la obligación de atravesar por una crisis y ellos pudiéndolo ayudar, que no lo puedan hacer. Y hay otros que entienden que únicamente va a favorecer al régimen si continuamos flexibilizando y permitiendo que haya más ingresos de divisas a Cuba a través de esta vía. Pero una vez más, es un tema tan complicado que la otra parte sería entonces darle riendas abiertas a lo que ha ocurrido. Recientemente estuve compartiendo con un amigo que me comentó que su familiar llegó por la frontera de Estados Unidos a través de esta brecha que se ha abierto en Nicaragua y que ya van 50,000 cubanos que han ingresado en territorio estadounidense a través de esa vía, con unas visas que cuestan entre $8,000 y $10,000 para llegar a Nicaragua, y que claramente es un trecho de coyotes para traerlos de manera ilegal a Estados Unidos. Una vez que un cubano pisa territorio estadounidense, como ustedes bien conocen, hay una ley de ajuste cubano que les permite que al año y un día, solicitando asilo político, pues le den la residencia. Y en el caso de esa ruta, que es por Centroamérica, ha constituido un gran peligro y hay muchas pérdidas de vida ya contabilizadas a este momento. Pero en definitiva, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo tú valoras la reacción en este momento? ¿Mayoritariamente apoyan la decisión del gobierno de Biden o sigue dividida la sociedad cubano-americana? Hay una división que únicamente se puede medir con precisión si se tiene en cuenta que muchos que piensan diferente no lo dicen para no ir en contra de la corriente. Es decir, quienes han sido militantes anticastristas desde el exilio, quienes han combatido al régimen, quienes no han viajado en calidad de turistas a un país de donde escaparon como inmigrantes políticos, porque esa es otra gran ironía de esta comunidad, que aquí tenemos una cantidad de cubanoamericanos que al año y un día, después de tener la residencia en los Estados Unidos, pues empiezan a tramitar ya su visita como turistas del país donde irónicamente escaparon como exiliados políticos. Quiere decir, y para responder concretamente tu pregunta, que hay muchos que piensan que sí, que si no funcionó lo otro, vamos a intentar esto, porque en realidad, y lo otro me refiero a cerrar completamente las puertas. Se le cierra al régimen, pero el régimen lo continúa utilizando
como el pretexto de que están así porque el gobierno de Estados Unidos, a través de, como ellos denominan, a la comunidad cubanoamericana, la mafia de Miami, pues controlan estas medidas de represión económica que nos tienen asfixiados. Y en realidad esa situación porque atraviesa el pueblo cubano es propiciada por el gobierno, porque que yo sepa, el embargo no impide que haya una pesca, y el cubano que pesque langosta pues lo sancionan y puede ir a la cárcel. Quienes cultiven y quienes críen animales para su consumo y para venderlos, aunque quieran pagarle los impuestos al gobierno cubano, pues de igual manera, si no se lo venden al Estado, están incurriendo en delitos. Así que es un sistema represivo que siempre va a buscar las de ganar. Bueno, gracias Ángel. Gran placer, patrón. Okay. Un abrazo desde aquí. Bien, gracias. De todas maneras, yo estoy convencido en mi fuero interno que si esas medidas no se hubiesen truncado en la administración Donald Trump, la situación de Cuba hoy fuera totalmente diferente. Claro que sí. Bueno, pero ahí, yo no quiero. Pero ahí, en este caso que tratamos. Sí, teníamos pendiente al profesor Lenchi Vargas. En este caso que tratamos, siguiendo el relato que ustedes han desarrollado, yo quiero referirme a lo que fue inicialmente la conducta y la política cubana respecto a políticas de apertura. Es decir, los Estados Unidos comienzan a desarrollar con Obama una política de acercamiento, pero previamente el gobierno cubano ya en el año 2011 había iniciado un proceso. Por lo menos había aprobado en lo que fue uno de los congresos del Partido Comunista una serie de líneas hacia cambios y reformas en la economía y en la vida social de Cuba. Eso empezó en el año 2011. O sea, se envió una señal en la postrimería de la vida de Fidel Castro, bajo el mandato de Raúl Castro, y con la desaparición misma de Raúl Castro como jefe de Estado en Cuba, esa nueva generación de políticos cubanos que comenzó a incidir en la dirección del Estado, también mostró una nueva cara para Cuba, una nueva actitud, mostró una nueva disposición del Estado cubano respecto al mundo y muy especialmente respecto a los Estados Unidos. Y eso es lo que permite también esa política de Obama hacia Cuba, que más tarde es saboteada por Trump. Y al sabotearse esa política, entonces se inicia una campaña nuevamente agresiva al estilo de los años 70, una campaña propagandística anticubana. Pero lo contradictorio es, profesor, que Obama acuña esas decisiones, esas medidas, y le da resultado político. Y Donald Trump acuña las contrarias y le da resultado político también. Gana la Florida. Bueno, lo que acaba de decir Sayón, que es una especie de división figurada que existe allí. Mucha gente que no manifiesta realmente cuál es su sentimiento, pero Obama no perdió, ni perdió la Florida con las medidas de apertura. No, pero después luego cambia las medidas Donald Trump y se da el mismo fenómeno, gana. Sí, pero en términos internacionales no gana. Porque no es cierto que esa política de radicalización contra Cuba les reportó beneficios. Claro, no les reportó. Incluso a Obama, todo lo contrario. A Obama lo diabolizaron los grupos más radicales y al final el resultado electoral fue beneficioso para él. Obama visitó el país que no lo había hecho nadie en ese tiempo. Y además no es lo mismo en términos históricos y en términos de poner un broche a 60 años y de no traicionar la memoria de 14, 15 presidentes de los Estados Unidos. No es lo mismo negociar con Díaz-Canel y la Revolución Cubana que negociar con un Castro. Bueno, ante la historia para Estados Unidos. Pero era Castro cuando Obama. Pero ahora, de ponerle el tubo de oxígeno ahora. Ahora yo veo con Díaz-Canel, no sé con si lo que dice Lenchi, con una nueva generación. Yo veo a Cuba rumbo a Vietnam y a una parte de China. Yo lo veo así. Esa es la nueva, es que la política norteamericana. No, económicamente. Capitalismo de mercado. Es económicamente porque ellos dieron apertura a su economía, han permitido negocios particulares y trabajos individuales en Cuba. Acaban de votar una ley de MIPYME ahora mismo en Cuba. Sí. Aunque muy tenue, pero acaban de votar una ley de modificaron la Constitución también. Ellos están en un proceso de reforma. Económica, los que no han cambiado de actitud, de compra y venta, todo. Los que no han cambiado de actitud es en el norte de América. Miren, hay una evidencia de que la idea tradicional marxista de homogeneizar la sociedad basada en los intereses proletarios y acabar con las propiedades no ha podido consolidarse. Y China ha dado una demostración
de que ha logrado la unificación del pueblo, 1.400 millones, abriendo espacio para la inversión privada y para la propiedad en la propia China, con un criterio, con lo que ellos no negocian es con la característica del gobierno, para que no sea un instrumento en ningún sector. En China se abre un camino que los cubanos no pueden ignorar, y Estados Unidos está en una situación donde su hegemonía está cuestionada. Yo creo que es un paso inteligente. 20 años atrás, 30 años atrás, era impensable que hiciera eso. Está cuestionado y sigue dirigiendo el mundo. Con que el camino de ellos reabrir comunicación con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua es un indicador de que saben que no pueden seguir de espalda a esa realidad. ¿Ustedes saben por qué Gorbachov no tiene ningún espacio en la historia ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Occidente, ni de nada? Porque Gorbachov se negó a sí mismo. Nadie que se niegue a sí mismo es respetado por el juicio de la historia. Miren, Fidel no podía hacer los cambios que va a hacer Canel. Claro. No lo podía hacer Raúl tampoco, claro, porque se negaban a sí mismos y la historia sepulta a quien se niega a sí mismo. A Juan Bosch el desafío de ahora que no puede mantener a Juan herencia. Bosch hay que entenderlo porque se negó a negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué pasa en Cuba? El mundo, el pensamiento universal ha concluido que el modelo de economía centralizada comunista es un fracaso para la generación de bienestar para el ser humano. Todo el que todavía conserva inteligencia y tiene vitalidad mental sabe que eso fracasó. Ahora, ¿cuál es el desafío? Hacer una transición tranquila, que no genere trastorno, que no desate fuerzas que destruyan el orden. Desde el punto de ello, manteniendo la hegemonía política del partido manteniendo único. El control del Estado. Elemental. El control del Estado. El partido. Esa es la grandeza de los chinos. Pero hay una pregunta, pero te voy a hacer la pregunta. Y es una pero indicación no es de que Oye, ese camino hay que valorarlo. Te hago la pregunta. Ajá. Pero habrá un poder sobre la faz de la tierra que a Cuba ponga de rodillas. No, nunca lo pudieron. Nunca lo pudieron porque la No, de rodillas hasta el pueblo. No, muriéndose de hambre. Pero yo estoy haciendo un miseria. análisis. Entonces, y quiero que se le den espacio eso es para propaganda, el patrón. Porque lo que estoy es tratando. Y lo otro no es propaganda. No, yo no sé si es hambre. Bueno, estoy los haciendo un indicadores análisis los y indicadores estoy tratando. de la ONU Borde Colorado está bien. Estoy tratando de estimular el pensamiento de quienes nos escuchan. Entonces, ¿qué pasa con Cuba? Cuba, a lo interno de Estados Unidos, es un instrumento electoral. Eso sí es verdad. Es un instrumento electoral. Sobre todo ese estado que para tiene manejar, una de las mayores cantidades de votos. Para manejar, claro, esos fanatismos irracionales anclados en el pasado, que no saben, por ejemplo, que las dos sociedades más capitalistas del mundo son la Rusia y la China. Sí. Las más capitalistas. Incluso China con atraso dentro del mismo sistema. Del mismo claro, sistema. claro. Las más capitalistas del mundo. Pero todavía aquí se construye en Estados Unidos discursos y por todo donde quiera de impugnación a Rusia porque es una sociedad comunista que tiene los oligarcas más agresivos en términos capitalistas del mundo. ¿Y quién tiene más multimillonarios del planeta? Rusia y China. Mira. Oye, son los oligarcas más agresivos del capitalismo mundial. Lo tiene China y Rusia. Pero en conclusión de mi parte, estas medidas que ha tomado Estados Unidos, tanto con el tema de Cuba como con Venezuela, está vinculado a la cumbre de las Américas.